Damos gracias a Dios por este día, por los que nos acompañan y van a ver después este video. Hoy es día viernes, estudio capacitación, hemos estado estudiando varios temas, pero estábamos hablando anoche con mi esposa y con los hermanos y hemos decidido empezar una serie sobre lo que es el Espíritu Santo. ¿Por qué razón? Porque estamos teniendo una generación nueva que no es que no conozca, sino que no ha tenido un encuentro personal con el Espíritu Santo. Los que venimos de la escuela viejita de la generación pasada, tuvimos un encuentro con el Espíritu Santo de tal forma que hoy estamos pastoreando. Fue un cambio completamente total, fue una transformación dentro de nosotros y creo que lo que esta generación, no solamente los hijos nuestros, sino los creyentes que están llegando al Evangelio en estos días, necesitan tener ese mismo encuentro para que haga esa transformación. Ahora, ¿por qué razón? Si nosotros seguimos como iglesia en el paso que vamos y no dejamos que Dios transforme la iglesia por su Espíritu Santo, vamos a parar como las demás denominaciones con un nombre, pero con ausencia de la presencia de Dios. No que Dios no esté presente, Él está donde hay dos o tres en su nombre, pero no vamos a tener la manifestación de Él. Y cuando hablo de manifestación, no quiero que confunda cuando hay un relajo, brinco, eso es escándalo, no es manifestación del Espíritu Santo. La manifestación es cuando alguien entra y de tal forma es impactado que esa presencia empieza a redarguir y a cambiar su vida. Por supuesto, viene lo sobrenatural, los dones, la manifestación, sanidades, todo eso es parte del paquete, amén. Entonces damos la bienvenida una vez más a los que están en la red social y quiero que abra su Biblia en Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1, vamos a ver esta tarde. Génesis 1, damos gracias a Dios sabemos que Pastor Mateo González va a transmitir esto y Frank Rodríguez también en diferentes medios va a estar transmitiendo esto. Génesis 1, verso 1 y 2, cuando tenga puede decir amén. Dice la palabra del Señor: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo. Oiga esto. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Amén. Dios bendiga su palabra en esta noche, hermano. Bueno, cuando hablamos de Génesis, tenemos que llegar, hermano, a explicarle a los que son nuevos o que nos ven por primera vez o que están empezando los caminos del Señor, que al libro de Génesis se le ha nombrado por aquellos estudiosos, por los eruditos, como le llaman, el semillero de la Biblia. Ahora, ¿por qué se le llama Génesis el semillero? Porque Génesis significa principio, o la palabra origen. En Génesis está el origen o el principio de todo. Principio de la creación, el principio de lo que es la humanidad, la familia, el principio de la ley, el principio del pecado, el principio de todo principio que es la humanidad, está en Génesis. El único principio que no se encuentra en Génesis es el de Dios, porque que no tiene principio ni fin. Bueno, ya viendo Génesis 1, miramos que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora, ¿por qué es importante empezar en Génesis? Porque si yo no puedo creer que Dios creó los cielos y la tierra, no voy a creer al resto de la Biblia. Si no podemos creer que Dios creó donde estamos ahorita viviendo, entonces lo que la Biblia diga después no tiene importancia porque no lo vamos a creer. Entonces Génesis 1:1 debe ser uno de los fundamentos de nuestra fe cristiana, porque si creemos que Dios creó el cielo y la tierra, entonces vamos a creer el resto de lo que la Biblia nos va a enseñar. Bueno, Dios creó los cielos y la tierra, pero el verso 2 dice que la tierra estaba sin orden y vacía. Y las tinieblas cubrían la superficie del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Ahora, notemos una cosa. Dios creó los cielos y la tierra, pero en Génesis 2 muestra la tierra desordenada y vacía. Dios no la creó así.
y eso lo podemos ver más adelante en el libro de Isaías 45:8. En Isaías 45:8, acompáñenme rápidamente antes de entrar al tema. Isaías 45, verso 8. Isaías 45:8. 18, perdón. Isaías 45:18. Oiga lo que dice. Porque así dice el Señor que creó los cielos. Él es el Dios que formó la tierra y la hizo. La estableció y no la hizo un lugar desolado. Muy interesante. Sino que la formó para ser habitada. Yo soy el Señor y no hay ningún otro. Entonces, ¿qué nos dice la Biblia? Acuérdense que la mejor explicación de la Biblia está en la Biblia. Bueno, entonces miramos que Dios cuando crea la tierra no la crea, como el verso 2 nos dice que era un desorden y vacía. Algo pasó ahí, y eso algún día hablaremos después de eso. Algo pasó entre Génesis 1 y Génesis 2, lo que le llaman la teoría del espacio, o como en inglés llaman the gap theory, la teoría del espacio que hay, pues es un tema más adelante. Bueno, entonces miramos que estaba desordenada, vacía, pero hay algo muy interesante. Y el Espíritu de Dios, fíjese. Acuérdense que cuando hablamos de hermenéutica, está la ley de la primera mención. Ok. Ley de la primera mención, Génesis 1:2, dice aquí, dice, el Espíritu de Dios, que es lo mismo o la misma o un sinónimo de el Espíritu Santo. Ahora, muy interesante. Fíjense que la Biblia nos habla de la creación, nos habla del desorden que hay, pero es interesante que cuando habla de lo que está ocurriendo, por primera vez sale a la escena la persona del Espíritu Santo, como aquí le llama el Espíritu de Dios. Ahora, cuando entramos a lo que es la primera mención, ¿por qué aparece Él en medio del caos? Es lo primero que tenemos que estudiar. ¿Por qué es que el Espíritu Santo, la Biblia lo hace mención en Génesis 1:2, en medio del caos que hay, que Dios no lo formó así, sale a la escena el Espíritu Santo? Ahora, ¿por qué? Porque Él es el que trae orden en medio del caos. Él es el que trae luz en medio de la tiniebla. Él es el que ordena lo que está desordenado. Fíjese, ¿qué es lo que hacía él? Él se movía. Ahora, es muy interesante porque cuando vemos eso nos habla de un principio, que donde quiera en la Biblia que encontremos un desorden, oscuridad, que encontremos algo vacío, el trabajo del Espíritu Santo es entrar eso que viene más adelante en toda la Biblia dentro del orden divino. Muy interesante, por eso es importante estudiar esto. Muchos le llaman, esto le llaman neumología, que es estudio del Espíritu Santo. Ahora, fíjense qué interesante. Entonces, cuando miramos el trabajo del Espíritu, aquí en Génesis, es traer un orden. Es arreglar lo desordenado y es traer luz en las tinieblas. Ahora, ¿le suena eso familiar a usted? ¿Quiénes estaban así? ¿Quiénes estaban en tinieblas, en un desorden y vacíos? ¿No éramos nosotros? Entonces ahí la Biblia nos está hablando de un principio, que el Espíritu Santo iba a trabajar en todo aquello que hubiera desorden. Hablando de una vida desordenada. Hablando de una vida vacía y hablando de una vida en tinieblas. Entonces aquí Dios nos está plasmando lo que se va a ver en el resto de la Biblia. Por eso miramos que el trabajo del Espíritu Santo aparece en la escena por primera vez y ahora va a empezar a meter orden.
Ahora, pero lo importante, está en la escena, está trabajando el Espíritu Santo por su propia voluntad. ¿Qué es lo que va a hacer que el Espíritu Santo entre en acción? Ahora, fíjese, alguien lea verso 3. Sí, 1:3. Ok. Y dijo Dios, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que activa el Espíritu Santo? La palabra de Dios. Cuando Él habla, el Espíritu hace que esa palabra tome vida. Por eso dice Pablo que nosotros llegamos al Evangelio por la locura del Evangelio. Cuando Dios habla, esa palabra que Dios habla, sea a través, en este caso fue directa de Él al Espíritu, a la creación, a lo que había, fue directo. En el caso nuestro, nos habla al leer la Biblia, al predicarla o al escuchar una palabra o un estudio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La palabra nos confronta y Dios empieza un trabajo dentro de nosotros. Entonces, mire, por eso cuando hablamos del origen, el principio, es muy importante porque tenemos que entender lo que la Biblia es el principio que nos está dando, el principio de interpretación. El Espíritu Santo va a estar siempre donde hay caos, donde hay tinieblas, donde hay vacío, donde hay desorden. ¿Para qué? Para que la palabra de Dios que Él va a hablar o ha hablado, venga y transforme eso donde Él se mueve. Por eso Jesús dijo, el Espíritu Santo está con ustedes. Ahora, tenemos que estudiar primero esto. Cuando hablamos del Espíritu Santo, ok, déjenme borrar esto de la palabra. Número 1, el Espíritu Santo está con nosotros. Aquí está Él con nosotros. De ahí dijo Jesús, y estará, ¿dónde? En vos, aquí está, en vosotros. Pero también dijo en Hechos 1, y estará sobre. Fíjese qué interesante. Y todavía no estamos preparando el tema. El Espíritu Santo, como vimos en él, estaba volando ¿dónde? Sobre donde estaba el vacío, donde había la oscuridad, donde había desorden. Esa figura de estar en el verso 2, es esta. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo estuvo con nosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Él es el que nos decía, arrepiéntete. A través de un tratado, a través de un programa de radio, a través de la televisión, a través de una persona, Él nos hablaba, nos decía, arrepiéntete. ¿Por qué? Pues digo, estará con ustedes redarguyendo de pecado. Está con nosotros. Llega el momento que le decimos, Señor, es cierto, soy un pecador, venimos a los pies de Cristo, de estar con nosotros, ahora viene en nosotros. Y ahora está dentro. Muy interesante. Aquí nos redarguye, nos trata de llevar a Cristo. Cuando está en nosotros, es cuando empieza, como dijo Dios, hágase la luz. Ya tenemos la luz de Dios. Ya empieza Dios a llenar el vacío. Ya empieza Dios a arreglar lo que estaba desordenado en nuestra vida. Pero de ahí viene la tercera faceta del Espíritu Santo, que vendrá sobre vosotros. Entonces allí, mire, aquí,
Fíjese, está con nosotros. Aquí yo tengo el Espíritu Santo en mí, pero Él todavía no tiene control en mí. ¿Cuándo es cuando trae control? Cuando viene sobre. Ahora, quiero que entiendan. Cuando hablamos de la conversión, Efesios capítulo 1 dice que nosotros el día que creímos, ¿qué pasó? ¿Qué pasó el momento que creímos? Fuimos sellados. El sello de Dios viene al momento que uno cree. En ese momento recibimos el sello que muestra que ahora somos propiedad de Dios. Interesante, ya que estamos en Él, ya que creímos, ya no está sino que está en nosotros. Ahí, al momento que yo creo, dice Pablo, en Efesios 1, fuimos sellados. Ya tenemos esa prueba de que somos propiedad de Dios. Ahora, lo interesante es esto, ya lo tenemos a Él, somos sellados, y cuando viene el momento que el Espíritu Santo viene sobre nosotros, ahí es lo que Jesús le llama la promesa. ¿Por qué razón? Porque Él dijo, me voy, mas no los voy a dejar huérfanos. Mandaré al Consolador, hablando del Espíritu Santo. Y Él vendrá y estará sobre. Aquí es cuando ya no solamente somos transformados, nos está arreglando, sino que aquí Él nos da el poder, la capacidad de poder ser vasos útiles en Dios. Quiero que entienda esto. Cuando está en nosotros, está trabajando, pero no en el potencial que debe. Pero cuando viene sobre, es cuando empieza ese poder que nos lleva a ser testigos del Señor. Bueno, ya entendimos esa parte. Bueno, ahora, entonces, sigamos viendo lo que es la función del Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo estaba con su pueblo, con la creación. Siempre, Él es omnipresente, también Él está presente en todo lugar, igual que Dios. Ahora, pero Él estaba solamente con ellos, pero no hacía morada en ellos. Cuando yo leo la Biblia, hay 3 personajes en la Biblia. Primero, está el rey. Segundo, está el profeta. Y por último, estaba el sacerdote. Estos 3 eran exclusivos para que el Espíritu Santo bajara por un momento, hiciera la función que tenía que hacer, y de ahí regresaba otra vez pongan la presencia de... ¿A dónde regresaría? No sé. Pero Él venía sobre y ya se quitaba. Ok. 3 personajes: el rey, profeta y sacerdote. Cuando se ungía al rey, Él venía sobre el rey, pero ya solamente lo ungían y se iba. Venía el profeta, cuando tenía que hablar o Dios tenía que mostrarle algo, venía sobre él. Y eso lo vemos en muchos pasajes del Antiguo Testamento. El Espíritu Santo vino sobre mí y da la experiencia que tuvo. Igual era el sacerdote, venía el Espíritu Santo sobre el sacerdote, pero nunca hacía morada en ellos. Muy interesante. En toda la historia del Antiguo Testamento vemos cómo el Espíritu Santo bajó en muchas ocasiones sobre muchos personajes solamente para una actividad específica, pero no había un lugar permanente para él. Es más, cuando David, Dios le pone en su corazón, él le nace a hacer un palacio, y Señor, yo moro en un palacio, y Dios está en el arca en un tabernáculo, en una carpa. ¿Y qué dijo David? No, tú mereces algo mejor. Y cuando le dijo eso, el profeta le dijo a David, qué bueno, haz lo que Dios te dijo, lo que hay en tu corazón.
Iba en el patio y el Señor le dice al profeta, regresa y dile que él es hombre de sangre, él no puede edificarme casa, pero su hijo sí. Entonces ahí miramos que David lo que quería era en la mente de él un lugar estable y permanente para Dios. Ahora, le hago una pregunta. ¿Buscaba Dios morar en un lugar material? ¿Un edificio, una casa, un palacio? No. ¿Cuál era la mira de Dios? Dios quería bajar al corazón del hombre. Cuando uno lee la Biblia, el plan divino de Dios no era estar en un arca del pacto, eso era una figura, era una representación. Lo que él anhelaba era hacer morada dentro del ser humano. Ese era el fin de lo que era el propósito del Espíritu Santo. Bueno, ya vimos entonces que el propósito de él es hacer morada ahí. Bueno, viene el Espíritu Santo, empieza a trabajar, hermano, en la historia del mundo a través de Israel, a mostrarnos la voluntad de Dios, el plan de salvación a través del Antiguo Testamento, lo que Dios quería hacer, pero Pablo dice que todo eso era una sombra de lo que había de venir. Bueno, llega el momento, hermano, en que por 400 años Dios guarda silencio. Después de Malaquías al Nuevo Testamento, esa hojita blanca que equivale a 400 años de silencio. Ya Dios no habla ni por profeta, ni por sueño, ni por visión, ni por Urim y Tumim. El Urim y Tumim, ¿quién se acuerda qué era? ¿Dónde estaba el Urim y el Tumim? El pectoral. ¿Se acuerda que tenía unas piedras? Ahí es donde le llaman el Urim y el Tumim. Muchos creen que una luz se prendía así y la otra no. Ok. El Urim y el Tumim. Ajá, ok. Entonces ahí es donde Dios hablaba. Era como, de alguna forma, ellos sabían cuando Dios les hablaba por el pectoral, por el Urim y el Tumim. Bueno, entonces Dios ya no había hablado ni por profeta, ni por sueño, ni visión, ni Urim ni Tumim. Un silencio divino por 400 años. A los 400 años, en el Evangelio de Mateo y Lucas, Dios nos empieza a hablar sobre lo que era el nacimiento de Juan el Bautista. Ahora, entienda esto. Por 400 años, en las 4 generaciones mínimo, escuchaban historias. Habían profetas, a Dios levantaba hombres, contaban la historia a los hijos y todos oían de lo que era un profeta. No sabían lo que era un profeta. Cuando Juan el Bautista surge, ya lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre, surge Juan el Bautista, y cuando él sale a la escena, de repente se riega la voz en Israel, apareció un profeta. Ahora, ¿por qué fue que fue un escándalo? Porque por 400 años ellos no habían escuchado la voz de Dios de ninguna forma, y de repente en los 400 años ahora Dios levanta un profeta. Pero fíjense qué diferencia. Los profetas del Antiguo Testamento, el Espíritu Santo venía sobre ellos nada más y se iba. Ninguno de los profetas del Antiguo Testamento tuvo la capacidad de Juan el Bautista, que fue lleno en el vientre. Por eso dijo Jesús, el mayor de todos los profetas, es Juan el Bautista. Ahora entendemos por qué. ¿Por qué razón? Porque era el único que había sido lleno del Espíritu. Los demás, hermano, eran probadas de pastel. Venía el Espíritu Santo, lo usaba, se iba otra vez. Por un momento ellos probaban esa gloria. Sin embargo, Juan el Bautista estaba lleno del Espíritu, desde el vientre. Entonces la capacidad, por eso Jesús dijo, este es el mayor de todos ellos, Juan el Bautista. Bueno, surge Juan el Bautista, que está desde el vientre lleno del Espíritu Santo,
y trae un mensaje de preparación. ¿Qué dijo? Preparen el camino del Señor. Y lo interesante, hermano, que por esos 400 años, mientras había el silencio, había un grupo de judíos que tuvieron buena intención. Se dieron cuenta que por el silencio divino, el pueblo empezaba a apartarse de los conceptos, principios de Dios. Entonces surge un grupo llamado los fariseos, que el propósito de ellos era tratar de mantener el pueblo dentro de la ley divina. Pero ¿qué pasó? Como no había un encuentro personal con Dios, como no había esa relación personal, el principio que era bueno se convirtió en una religión llena de leyes, llenas de reglas, y ellos, para mantener un orden, los ancianos escribieron el libro que se conoce como el Mishnah. El Mishnah es donde están las costumbres de los ancianos, las costumbres. ¿Se acuerda que a Jesús le dijeron, oh Señor, ¿por qué tus discípulos quebrantan las costumbres o los preceptos de los ancianos, no lavándose las manos antes de comer? Era parte del Mishnah. Y se dice, ¿ustedes por qué quebrantan el mandamiento por guardar la tradición de los ancianos? Entonces el Mishnah era lo que ellos escribieron, donde daban reglas. Fíjese cómo eran de tramposos. Decían ellos que el día sábado no podían irse de su casa sin estar tocando la propiedad. Si ellos dejaban de tocar la propiedad, ya pecaban. Entonces, ¿qué hacían? Amarraban un mecate a alguna parte de la casa. Mientras tenían el contacto con la casa, estaban bien. No llegó otro mecate. Hermano, era un libro que solamente buscándole vueltas al asunto. Ahora, interesante. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué? Porque no había Espíritu Santo. Bueno, surge Juan el Bautista con el mensaje de que viene uno atrás de mí. Llega el momento, hermano, fíjese, Juan y Jesús crecieron juntos. Ahora, ¿sabía Juan que Jesús era el Mesías de niño? No. ¿Cuándo descubrió Juan que su primo era el Cristo? Cuando bautizó y el Padre le dijo a Juan. Fíjese, hermano, ¿cuántos años duró Juan en el desierto? Se preparó por años para un momento en su vida. Que dijo, cuando veas que el Espíritu baja sobre esa persona, Él es el Cordero, él es el Cristo. Creo yo. Y estuvo Juan, hermano, preparado cuando sale. Y él creció con su primo. Me imagino que hasta jugaron juntos. Pero llega el momento que cuando Juan está bautizando y ve que viene el primo, me imagino que Juan, el primo se va a bautizar también. Cuando lo ve venir, oye la voz del Padre, que le dice, Él es el Cordero de Dios. Y Juan dijo, he ahí el Cordero. ¿Qué fue lo que Juan vio? Vio al Espíritu Santo bajar sobre su primo Jesús. Y dijo, este es el Cristo. Oiga, entonces de ahí, fíjese qué interesante. Surge el primer profeta después de 400 años. No hay voz de Dios por 400 años. Y por 400 años, el Espíritu Santo surge nuevamente en la escena. ¿Cuándo? Cuando Juan ve a Jesús que viene y ve que baja sobre él, allí vuelve a aparecer oficialmente el Espíritu Santo en la escena bíblica. Quiero que entiendan, mire, lo vemos en Génesis 1:1, cuando viene sobre el vacío, sobre el desorden, sobre el caos. Pero ahora vuelve a descender, vuelve a aparecer, ya no en el caos, sino viene sobre el Hijo de Dios. Qué interesante.
Ahora, el Señor lo presenta, es bautizado y empieza el Señor su ministerio terrenal en ese momento. Muy interesante. Bueno, ya vimos eso. Ahora déjenme borrar esto acá. Durante el ministerio terrenal de Cristo, Él empieza a hacer grandes obras y milagros a través de la persona del Espíritu Santo. Empieza Dios, hermano, a obrar en Él. Después de que recibe, de que el Espíritu viene sobre Él, empieza con los milagros. Ahora, la pregunta, si Él es Dios, ¿por qué no hizo nada antes? Porque hay un orden. Ahora, fíjese. Entonces viene el Espíritu Santo y empieza el Señor a desarrollar su ministerio, ya formalmente. Por casi 30 años Él fue preparado para su ministerio. Y viene, y cuando está Él hablando, hermano, Él sabe que va a morir, sabe que va a resucitar, sabe que se va a ir. Y le dice a los discípulos, me voy, pero enviaré al Consolador. Ahí es donde empieza la promesa del Espíritu Santo para la iglesia. Y no tanto para la iglesia, sino para los discípulos. ¿Por qué? Porque mientras estuvieron con el Señor, tuvieron un maestro, un amigo, un hermano, uno que los aconsejaba, que la palabra consolador en el griego es Paracletos. Paracletos. Para significa al lado. ¿Ok? Es donde viene la palabra parásito, que está pegado ahí, nada más. Paracletos. La palabra cletos es un consejero, abogado, un maestro, un amigo cercano, uno que intercede, y uno que guía. Puede ser que haya más significados. Es lo que es paracletos. Entonces, cuando hablamos del Espíritu Santo, todo esto es la función de Él en nosotros. Por eso Jesús dijo, les conviene que yo me vaya. ¿Cuál es lo conveniente? Mientras estuvieron con Jesús por esos años, ellos estuvieron con el maestro, le hacían preguntas. ¿Y qué decía el Señor? ¿Hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Por qué? Porque hacía preguntas y todo el mundo se miraba la cara. No se les quedaba la clase. Entonces le digo, les conviene que me vaya. ¿Por qué? Porque cuando yo me vaya, ahorita decía, yo soy el maestro externo. Cuando yo me vaya, van a tener al maestro interno. Va a estar dentro de ustedes enseñándoles. Ahorita decía, yo los aconsejo por fuera, pero cuando yo me vaya, el consejero va a estar en ustedes. Ahorita yo soy el que los guío, les enseño, pero cuando yo me vaya, el guía, el que va a estar instruyendo, va a estar dentro de ustedes. Por eso, Él les conviene que yo me vaya y que venga Él. Muy interesante. Entonces miramos que el propósito del Espíritu Santo, hermano, no era solo el poder, sino que trae todo esto. Entonces ahora les voy a explicarle esto. Si el Espíritu Santo significa todo esto, ¿por qué razón lo hemos dejado fuera de nuestra congregación? Con todo esto, hermano, nos conviene que Él se mueva en la iglesia. Ahora, yo creo en la manifestación del Espíritu Santo, creo en el hablar lenguas, las hablo, tengo dones del Espíritu, pero lo importante no es tanto la manifestación, sino lo que Él hace dentro de nosotros.
Quiero que entienda eso. Con todo respeto al movimiento Pentecostés, ellos se han enfocado en lo externo, la sanidad, las lenguas, la unción, el poder, todo eso, amén. Amén, esa es parte de tener el Espíritu Santo en nosotros. Pero mayor que la manifestación es lo que Él produce dentro de nosotros. Miren qué interesante, ¿qué es lo que hace Él? Número uno, como Paracletos está a mi lado. En otras palabras, no se aparta de mí. Fíjese, está al lado, la palabra para. En otras palabras, no me deja. Él dijo, no estará con ustedes hasta el fin del mundo. Él nunca nos va a dejar, dijo Jesús. Ahora, entonces Él no me deja. Ahí está. Cuando me siento solo, Él está a mi lado. Estoy decaído, Él está a mi lado. Me siento sin fuerza, Él está a mi lado. De ahí viene y es también un consejero. ¿Qué es lo que es el consejero? Me aconseja o me instruye. Él me instruye en lo que debo hacer. Fíjense qué interesante. A veces nosotros, hermanos, cometemos el error de buscar instrucción en otra gente. Está bien. Pero ¿cuántas veces decimos, Señor, qué quieres que yo haga? Y créame, Él nos va a enseñar la voluntad de Él. Él nos va a guiar, sea por voz interna, sea por la palabra, sea por voz audible, porque créame o no, Él todavía habla hoy. Ahora, no es cierto, me lo has dicho a mí años atrás, no lo hubiera oído, pero sigamos. Ok. Aparte de eso, hermano, Él es un defensor o uno que aboga. Qué interesante. Entonces, ¿cuándo, hermano? ¿Cuándo necesito yo un defensor o un abogado? Cuando quebranto la ley. Cuando hago algo indebido. Ahí es donde Él entra en acción. ¿Por qué? Porque el momento que yo quebranto la ley, automáticamente hay un acusador. Fíjese. Dice la Biblia, hijitos míos, escribo para que no pequéis, y si pecáis, abogado para tener para con el Padre. Tenemos a Cristo como nuestro defensor en el cielo. Pero aquí en la tierra, Él está abogando dentro de mí. Hay una diferencia en una acusación y redargüimiento. El Espíritu redarguye. El acusador quiere que nos apartemos. Ahora, ¿cómo sé yo quién me habla cuando comete un error? El Espíritu Santo me dice, Otto, arréglate, acércate. ¿Qué me dice el enemigo? Sinvergüenza, ¿todavía vienes a la iglesia? ¿Y todavía tienes cara de entrar ahí? Ese no es el Espíritu, es el acusador. El Espíritu, por eso Él es un defensor, un abogado, Él está abogando dentro de mí. Me está defendiendo del acusador. Entonces es lo que hace Él. Pero aparte, hermano, Él también es el maestro por excelencia. Es el que nos enseña la voluntad de Dios Padre. Nos enseña, oiga, lo que a Dios le agrada. Él nos enseña aquello
que el Padre se deleita que yo haga como creyente. Por eso, hermano, el trabajo de un pastor no es que yo sea el que mande la vida suya y usted haga lo que yo diga, no. El trabajo mío es que usted aprenda a escuchar al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque va a llegar un momento en que yo puedo estar errado en lo que estoy diciendo. Oiga esto, hermano. Yo como pastor puedo tener un concepto que va en contra de lo que Dios quiere en usted. ¿Qué es lo que hace uno pastor? Agarra una talla que le queda a todos. Como dice en inglés, one size fits all. Agarramos una talla, ¿cuál es el español? Universal. Y bueno, esta le va a quedar a todo mundo. Pero no todo el mundo tiene la misma talla en Dios. ¿Pero qué hace uno de hombre? No, ¿sabe qué? Esto es para todo el mundo. No, tal vez la talla para mí, no para usted. Entonces yo como hombre, yo puedo enseñar la palabra, pero no dejo de ser hombre. Amén. Hermano, si usted me sigue a mí a ciegas, mire, lástima por usted. Si usted, hermano, no cuestiona lo que yo enseño, hermano, usted es digno de lástima. Uno como oveja, como creyente, como ministro, si alguien da una enseñanza, hermano, yo tengo que oír lo que están diciendo y ver si lo que está diciendo concuerda con la palabra. Oiga, es muy interesante, concuerda con la palabra. No que diga algo, sí, aquí está la Biblia. No. Porque a veces yo puedo usar la Biblia para meter un concepto mío. Y es lo que ha pasado en la iglesia últimamente. Tenemos gente que enseña ciertos conceptos y le hago un verso a la gente. Mire, aquí lo dice, mire. Bueno, pero ¿a quién se refiere? ¿Dónde, cuándo y por qué? Ahí es donde entramos en ese conflicto. Por eso, cuando uno estudia la Biblia, el Espíritu me dice, oye, lo que el pastor dice está bueno, pero no es lo que es. Y el problema es que no cuestionamos lo que se dice. Fíjense que en California, estaba yo joven, soltero todavía, alguien dijo por ahí, que dice la Biblia, alegraos cielos tierra porque el reino de los cielos se ha acercado. Esta persona, una persona dijo que ese reino era las tinieblas. Y le dije a la persona, oye, pero eso no es en la Biblia. ¿Sabe qué me dijo? ¿Cuál fue la respuesta? Oh, pero el que lo dijo fue un siervo de Dios. Y le dije, no, con que aunque sea siervo o sierva, pero si no es lo que la Biblia dice, tenemos que tener mucho cuidado. Por eso, hermano, es el peligro de las sectas. ¿Cuál es el peligro de las sectas? Que tienen falsos maestros poniendo leyes, reglas, fundamentos erróneos y la gente no lo cuestiona. Pero en fin, entonces el trabajo del Espíritu Santo es maestro, es enseñarnos lo que Dios quiere para nosotros. Él me va a enseñar no solamente, hermano, lo bíblico, sino aún lo físico que Dios quiere de uno. Ahora sigamos adelante. Entonces, aparte, hermano, es maestro, es un amigo. Interesante. ¿Qué hace el amigo? Siempre está con uno. ¿Sabe, hermano, que un amigo no es aquel que está al lado de uno todo el tiempo? Yo tengo un amigo, mi esposa lo conoce, es el único que tiene el valor de ofenderme con verdad. Y a veces me cae mal, hermano. Ay. Pero me dice, Otto, alguien te lo tiene que decir, aparte de tu mujer. Porque ellas tampoco se tocan el corazón, hermano. Créame. Pero con ellas no hay otra. Pero estamos hablando, hermano, de un amigo que le dice, mira, Otto, ya todo el mundo sabe, es tiempo que tú sepas. Eso es un amigo. Que me dice, te estimo tanto que no puedo dejarte con un zapato blanco y otro negro. Y aparte Jesús dijo que Él moría por sus amigos. ¿Sí? Y el amigo es incondicional. Sí, exactamente. Y uno tiene que realmente sentir eso en su corazón, decir, ok, yo voy a morir por un amigo, porque
Hay mucha gente que le dice a usted, oye, tú eres mi amigo. No, el amigo es mucho más de lo que aparenta ser el término. Amén. Eso es cierto. Ahora, entonces cuando hablamos del Espíritu Santo, Él es el único que nos va a decir, hey, arréglate. Fíjese que es interesante, hermano, cómo es que a veces la gente le aplaude a uno. Eso, bravo, bravo. Y los amigos, amigo, lo ve a uno y le dicen. Igual que la esposa. Todo el mundo nos echa porra y ya solo los ven. ¿Por qué? Porque eso, hermano, es la labor del Espíritu Santo como amigo. Él está ahí presente, no solamente para echarnos porras, sino para, ¿sabes qué? La regaste. Él, como dice nuestro hermano, Él nos dice la verdad. Incluso, hermano, al principio cuando Jesús tuvo a los discípulos, les hablaba de una manera. Y antes de irse, de ser crucificado, fue cuando Él les dijo, ellos son mis amigos. Sí. O sea, fue un proceso también de transformación por la entrega que ellos también tenían para con Él y viceversa. Amén. Ok, entonces esa es la faceta de amigo. Y por último, hermano, viene la faceta de guía. Ahora, la guía, hermano, es muy importante. Él como guía es importante. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace el guía? Él va, si vamos en un bosque, sin guía, ¿a dónde paramos? Pero el guía es el que conoce el camino. Entonces el Espíritu Santo hace todo esto aparte, Él nos está llevando por el camino que Dios preparó para nosotros. Entonces cuando el Espíritu Santo tiene estas funciones en uno como creyente, eso muestra un creyente que está sólido en las cosas de Dios. ¿Perfecto? No, nadie es perfecto. Pero por lo menos tiene esa estabilidad, esa solidez. ¿Por qué? Porque tiene quien, hermano, esté al lado de él, está como consejero, lo tiene como profesor o abogado, lo tiene como maestro, como amigo y por último como guía. Él nos confirma cuando estamos en la voluntad de Dios, Él nos muestra cuando nos salimos de la voluntad de Dios. Ahora viene la pregunta, hermano, ¿y cómo hace Él eso? Bien fácil. Cuando uno hace algo, hermano, que está ahí en la voluntad de Dios, ¿qué es lo que el Espíritu Santo le da a uno? Una paz, tranquilidad. Pero, ¿cuántos de ustedes se han puesto un calcetín seco y uno mojado? ¿Alguna vez ha hecho eso? ¿Cómo se siente? Eso. Cuando yo me salgo de la voluntad de Dios, el guía, que es el Espíritu Santo, me hace sentir incómodo. No me siento, digo yo, ¿por qué me siento incómodo si esto parece que es de Dios? Y dice el Espíritu, no. Entonces cuando yo siento una incomodidad, yo aprendí, mejor tranquilo. Fíjese, yo el único ejemplo que puedo dar en mi vida es cuando compré mi primer vehículo, mi primer carro, un Toyota, un Corolla. Ese carro iba a salir como en $15,000. Y lo quería comprar y me dijo el que estaba vendiendo carros, me dijo, ¿sabe qué? Le aconsejo que lo agarre en arrendamiento. Un lease, mire, no va a pagar impuestos, esto y lo otro. Ok. Y mire, yo estaba con una incomodidad, pero dije, bueno, y algo me decía, no. Vine yo, no hice caso y firmé. Lo felicito, ahí está su carro. Le metí millas hasta donde no. ¿Sabe cuánto tuve que pagar de puro millaje? Creo que fueron cerca de $12,000 de puro millaje. Lo que iba a costar 15 me salió casi en 30. ¿Por qué? Porque el guía me decía no. Y fíjese que no solamente en lo espiritual, aún en los negocios. En lo que uno hace, hay una voz interna que lo siente uno incómodo y dice, no.
¿Sabe qué? No me siento con paz. Entonces, esa es la función del guía. Entonces, esta es una faceta del Espíritu Santo. La otra semana vamos a ver otra parte más, pero esto es solamente la primera parte. Amén.